Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Adriana Ortiz, psicoanalista especializada en terapia de pareja y medicina del deporte, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y colaboradora permanente de este espacio para fortuna nuestra. Muchas gracias, Adriana, como siempre, por tu presencia esta noche. Entiendo que hoy reflexionas sobre, cuando me dijeron el título, dije, ¿tan seguros es Adriana? Sí, es Adriana. El porqué de las guerras. Así es. El porqué de las guerras. A ver, te escuchamos. Fíjate que quise traer este tema a colación justo por lo que hemos estado viviendo como sociedad. Pero aparte, fíjate que el porqué de las guerras es una carta que se dirigió, por ejemplo, uno de los grandes sabios, ¿no?, en la humanidad, que es Albert Einstein, a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, porque fueron contemporáneos. Y entonces, qué buen dato, sí. Y ellos, por ejemplo, también venían de lo que era la Primera Guerra Mundial y todo lo que se venía gestando alrededor de la misma, pero además vivieron en una época muy complicada, porque justo después de esta serie de correspondencias que se escribieron, también se da la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le quitan la ciudadanía alemana a Albert Einstein, ¿no?, justo cuando el partido de Alemania le dice ya no, y entonces le quita la ciudadanía alemana. Él se va a Estados Unidos refugiado. Sigmund Freud se queda en Austria, pero además perseguido porque él y toda su familia eran judíos. Entonces sí, es una situación muy compleja, ¿no? Sí, extraordinariamente compleja. Sí. Y aún así se dan tiempo para seguir su relación epistolar. Fíjate que la pregunta o esta carta del porqué de las guerras, Einstein escribe a Freud y le dice que qué pueden hacer, ¿no?, él desde el área de la psicología y la conducta humana, para poder frenar la guerra. Y entonces la respuesta de Freud no es alentadora, inclusive me atrevería a decir que es un tanto pesimista, y le responde que no tendríamos que preocuparnos a lo mejor por eliminar la guerra, sino por erradicar la violencia, que además es inherente al ser humano y en general a todos los animales, ¿no? Esta supervivencia del más fuerte sobre el más débil, y entonces tendríamos que trabajar con cuestiones instintivas muy profundas, Ricardo. O sea, a ver si estoy entendiendo. El concepto aquí sería que el porqué de las guerras lo extenderíamos, o más bien lo retraeríamos también, no solamente a guerras entre países, sino a guerras entre clases sociales. Ahora que se está hablando de los chairos contra los fifís, o las guerras al interior de las relaciones humanas, los matrimonios. Totalmente. Entonces, imagínate lo actual que está haciendo este tema, justo porque estamos viviendo en una sociedad sumamente violenta. Y entonces Freud sí le propone a Einstein algunos aspectos. Que Einstein, ahí estamos viendo ilustraciones, le atribuyen haber sido, a querer o no, el padre de la bomba atómica, con la teoría, aunque hay otros científicos que después la desarrollan en el sentido bélico, ¿no? Así es, pero él sabía, o sea, finalmente Albert Einstein sabía lo que iba a pasar con toda esta creación de armamentos, de cuestiones nucleares, o sea, todo esto él lo sabía, y entonces se acerca al padre del psicoanálisis para ver qué responde. Y Freud dice algo que yo creo que es totalmente aplicable a hoy en día. Dice que hay dos maneras en que nosotros podemos combatir la violencia humana. O sea, nosotros tenemos impulsos de vida y impulsos de muerte. Eros contra Tánatos. Entonces, dice que para erradicar la violencia, primero tendríamos que hacer esta alianza, ¿no?, entre las naciones, estos acuerdos a nivel internacional que puedan regular y seguir ciertas leyes. Pero también habla de crear un pensamiento individualista, es decir, no egoísta, sino que no te dejes llevar por la masa, que no te dejes influir por estos fanatismos que de repente se tienen, porque al momento en que tú dejas de pensar objetivamente y caer en esta manipulación, entonces ya eres parte de que puedan ejercer una violencia, ¿no? Desarrollar tus propias visiones del mundo, ¿no? Eso. Atreverse a disentir de vez en cuando del popolo, que dirían. Exactamente, y conservar esta parte individual que también tenía que ver con el principio del placer, y es decir, para que no haya violencia, la manera en que nosotros vamos a combatir estos impulsos agresivos o tánatos, que desde el psicoanálisis así los nombramos, tenemos que poder trabajar la parte placentera y los instintos de vida, que están dados para Freud con, por ejemplo, actividades como en la cultura,
la educación y cosas que nos producen placer, para que así podamos contrarrestar todo lo agresivo y lo violento que también es parte de nosotros, Ricardo. Y hoy en día vemos eso. Mientras no tengamos placer, mientras no tengamos accesos a la cultura, a las artes, a todo lo positivo del ser humano, vamos a seguir generando un mundo violento. Adriana, como siempre, muy aleccionador y en este caso también muy sacudidor escucharte. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias. Un placer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.